Dios te bendiga. En este momento es el pastor Abel Vidal. Qué bueno que te conectas en este momento para estudiar la escuela bíblica dominical de nuestra iglesia. En esta ocasión vamos primero que todo a orar para presentar al Señor nuestra clase y todo lo que vamos a compartir. Señor Jesús, te damos gracias porque tú nos permites compartir en este tiempo este estudio tan importante de la palabra de Dios. Gracias Espíritu Santo porque tú nos diriges, nos enseñas. Yo te pido que tú nos guíes en la enseñanza, en la exposición de este estudio, también a quien lo está recibiendo. En tu nombre Jesús. Amén. En esta ocasión, en nuestra escuela bíblica dominical, estaremos compartiendo un tema de la unidad 4, titulada esa unidad Cristo en Apocalipsis, pero el título específico de esta lección es El Cordero que es digno. Jesucristo es digno de ser glorificado como el Cordero de Dios exaltado. Qué hermoso tema, el Cordero que es digno. Y vamos a comenzar hablando de los objetivos de esta lección. Vamos a ver qué es lo que nos proponemos lograr con este estudio específico. Primero, comprender mejor la importancia de los acontecimientos y símbolos de Apocalipsis capítulo 5 en relación con la obra redentora de Dios. Segundo, que adoremos a Dios como el que gobierna en medio de cada circunstancia. Tercero, motivarnos a pedir ayuda a Dios y expresar confianza y adoración en medio de las pruebas. Estos son los objetivos que tenemos y que nos hemos planteado en este estudio en esta ocasión. Así que vamos a prestar atención. Si tienes ahí, si aún no tienes tu material, búscalo. Vamos a estarlo utilizando, material de guía, alguna libreta o algo para apuntes es importante también. Nuestro versículo clave en esta ocasión está en Apocalipsis capítulo 5. En nuestro capítulo principal será el capítulo 5 de Apocalipsis. O sea, ten tu Biblia a mano porque vamos a estar enfocándonos ahí. Ahora, el versículo clave es el versículo 9 de Apocalipsis 5. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Gloria a Dios. Hablemos un poquito del fondo histórico literario de este estudio de Apocalipsis 5 y puntualmente del tema de Cristo, el Cordero que es digno. Los capítulos 4 y 5 de Apocalipsis presentan un cambio de escena, así como un cambio en el tiempo. Mientras Juan estaba físicamente en la isla de Patmos, que es donde recibió la revelación del Apocalipsis, fue transportado por el Espíritu Santo al trono en el cielo para ver cosas que sucederán después de estas, o sea, las cosas del fin de los tiempos, cosas futuras. Estos dos capítulos forman la introducción a todo lo que sigue en el escrito de Juan. En pocas palabras, los capítulos 4 y 5 son como el preámbulo, pero un preámbulo en el aspecto de las revelaciones, porque Apocalipsis se enfoca en tres tipos de profecía. Revelaciones de la situación actual que vivieron las iglesias, por ejemplo, las 7 iglesias del Asia Menor, que están representadas ahí, le habla de situaciones que ellos estaban pasando, pero también de cosas que serán. O sea, ya entramos aquí con este preámbulo en los acontecimientos futuros de Apocalipsis, que es la mayor parte del libro, por supuesto. Vamos a encontrarnos con un concepto muy interesante acá. Lo primero que vamos a estar viendo en los versículos del 1 al 4 es que se desafía a abrir el libro o rollo, que es el documento principal o la principal forma de documento escrito que existía en ese tiempo. Aquí tenemos en una imagen en pantalla un rollo o un libro con 7 sellos. Mírenlos acá.
Son sellos específicos, sellos que se hacían con un tipo de resina o cera. Eso en algunos lugares todavía hasta hace poco tiempo se había usado o hasta ahora se usa para cierto tipo de carta. Cada uno de esos era un sello que al ser abierto, bueno, pues se notaba que estaba abierto. Y la idea de que tuviera todos estos sellos le daba más seguridad al documento. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 5, versículos 1 al 4. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aun mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Este es el panorama con el que nos encontramos. En el mundo antiguo, los documentos oficiales, como los edictos reales, los veredictos de los tribunales, los títulos de propiedad de tierra y otros documentos importantes, se sellaban para mostrar su validez. A menudo los testigos presentes durante el acto de escritura estaban representados cada uno por su sello, o sea, cada uno tenía un sello que autenticaba, en pocas palabras. Los documentos más importantes tenían más sellos y solo los destinatarios autorizados podían abrirlos para leer y ejercer lo que estaba escrito en ellos. En la visión de Juan aparecen repetidamente imágenes de plenitud y consumación, y ahí vamos a hablar de eso, porque esta idea de los sellos y la cantidad, que en este caso es 7, está llena de simbología. Primero, el libro está escrito por dentro y por fuera. Típicamente los documentos antiguos contenían la escritura de un solo lado. Ahora, esta característica sirve para enfatizar la plenitud de lo que contiene el libro. El número 7 en la Biblia constantemente significa plenitud, perfección, estar completo. Es como se conoce el número perfecto, se suele llamar así, pero es por la simbología que tiene en la cultura hebrea, judío-cristiana. Ahora, en este contexto nos refleja la plenitud, la importancia, la perfección de lo que contiene ese libro que está ahí mostrado. El número 7 se repite varias veces en la escritura, significando plenitud, como vimos acá. Ahora, vamos a hablar del rollo como tal. Este rollo representa la voluntad de Dios en las escrituras. Pero no solo en este momento nos representa esto. La Biblia nos muestra en otras ocasiones problemas o situaciones con la apertura de un libro o un rollo. Como vimos en el texto de Apocalipsis 5, no se encontró nadie que pudiera abrir el libro. Y por eso el Juan, el apóstol, está llorando, estaba triste. Ahora, vamos a ver cómo en la Biblia, en diferentes momentos, se presentan este problema con rollos o libros. Dios le dijo al profeta Isaías que el juicio vendría sobre aquellos que se rebelan contra él. Sin embargo, la visión estaba sellada dentro de un libro que nadie tenía la autoridad para abrir o la capacidad de leer. Esto lo vemos en Isaías 29, 11 al 12. Pero no solo esto. Al profeta Ezequiel, o el profeta Ezequiel, también tuvo la visión de un rollo sellado. En su visión, el profeta es llamado y comisionado en Ezequiel capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 3, versículo 14. A él se le muestra un libro lleno de endechas, lamentaciones y ayes. También al profeta Daniel se le da una revelación sobre las últimas obras de redención de Dios, pero se le ordena sellar el libro hasta el tiempo del fin. Vemos esto en Daniel capítulo 12, versículo 1 al 4. Y es interesante, y la profecía dada a Daniel, esta revelación del rollo, tiene mucha relación con las palabras expresadas en Apocalipsis. Recordemos que Daniel y Apocalipsis teológicamente son
es escritura profética futura, específicamente escatológica, o sea, habla de los sucesos del fin. Y una gran parte de los sucesos de Daniel está refiriéndose en lo que está sellado, lo que él selló o fue sellado, se cumple o alcanza su plenitud en el libro de Apocalipsis. Así que no es la primera vez que se presenta este concepto de rollo, libro sellado. Este repaso del Antiguo Testamento nos muestra que el plan divino fue sellado en el cielo. Lo que estaba escrito en el libro contenía las esperanzas de todos los que anhelaban la redención y sufrían la opresión. Hasta este punto, nadie había sido digno de romper los sellos y leer el contenido. Por eso Juan lloró, porque las esperanzas finales de las edades, desde el pecado de Adán, aún no se habían revelado. Sin embargo, algo está a punto de suceder para que esta visión sea diferente de las del pasado. Y ahí vamos a estar viendo qué fue lo que pasó de diferente. Hasta este momento Juan está llorando porque no fue encontrado nadie digno de abrir el rollo ni siquiera de mirarlo ni tocarlo y tampoco leerlo. Hay una pregunta que nos vamos a hacer. ¿Qué tipo de esperanzas estarían representadas en las palabras escritas en el libro sellado? La idea de este libro, de este rollo, son las esperanzas del pueblo de Dios que en el pasado había confiado y creído en él. Pero también vamos a preguntarnos, y esta pregunta va para ti, ¿qué esperanzas tiene usted que solo Dios puede cumplir? ¿Cuáles son esas esperanzas, esos anhelos que has puesto en las manos de Dios y que reconoces que solo Dios puede cumplir? De pronto estás orando en este tiempo por ello. Estás orando por esas cosas que te preocupan, situaciones en tu trabajo, en tu economía, en tu empleo, en tu empresa, que ya no te permiten sostenerla con este tema de la pandemia, del COVID. Estás pensando ya de pronto tirar la toalla y has puesto tu esperanza en Dios. Es Cristo Jesús el único que puede sostener tu esperanza. Él es tu esperanza. O es una situación en tu familia, de salud. También tus esperanzas deben estar puestas solo en Cristo. Así que esta lección también es para recordarte que tus esperanzas de lo que necesites, del milagro que haga falta, solo debe estar en Cristo Jesús. Pero vamos a ver en el versículo 5 de Apocalipsis cómo entra un personaje y es muy impactante la comparación que se hace, y es el león de la tribu de Judá. Miren ese león ahí en pantalla, esa imagen. Imponente, ¿verdad? Uno ve ese animal, esa foto y dice, wow, de verdad es un animal diferente. Y cuando vemos esta simbología del león de la tribu de Judá en la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, vemos el significado. El significado de un león es poder, dominio, autoridad. Y eso es lo que empieza a introducirnos acá. Apocalipsis 5:5 dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. El león de la tribu de Judá. El llanto de Juan es interrumpido con una buena noticia. Finalmente se ha encontrado uno que es digno de tomar el libro y abrir sus sellos. El león de la tribu de Judá, la raíz de David. Como hablábamos, el león es un símbolo de valentía, de dominio, de poder, de autoridad. Y eso es lo que nos enseña la palabra. Cristo Jesús, el león de la tribu de Judá y la raíz de David, tiene la autoridad porque venció, porque tuvo la victoria. El anciano explica que el león de Judá puede abrir el libro porque él ha vencido. Y pongamos mucho énfasis en esto. La Biblia nos muestra que Jesús batalló para ejecutar los planes de Dios, los planes de Dios Padre. Jesús enfrentó su batalla en Getsemaní y en la cruz. Combatió las fuerzas de las tinieblas y la muerte que destruyen al mundo. O sea,
Es muy interesante lo que dice. El león, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que ha vencido para abrir el libro. No solamente que es el león, sino que ha vencido. Y eso es muy importante. Y vamos a tener este concepto para seguir analizando esto. Ahora, ¿sobre qué venció Jesús? Es una pregunta importante. ¿Sobre qué cosas ha vencido este león, según nos dice el texto? Bueno, pues ha vencido sobre el pecado, ha vencido sobre la muerte, ha vencido sobre la autoridad de Satanás que tenía en el mundo, y ahora Él es el victorioso. Es por eso que la primera alegoría, la primera imagen que se nos muestra aquí de Cristo es Cristo como ese león victorioso, porque nuestro Señor es victorioso y ha vencido sobre el mundo, sobre el pecado y cualquier cosa que pudiera alejarnos de Él. Pero no es la única imagen que se nos presenta. También vamos a ver aquí a Jesús, no solo como el león, sino como el Cordero de Dios. Y tenemos aquí una imagen muy particular que vamos a profundizarla en unos minutitos. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 5, versículos 6 al 8. Dice, y miré, y vi en medio del trono y de los cuatro seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Aquí entramos en la segunda alegoría, segunda imagen que nos representa a Cristo. La primera fue la del león, el león victorioso, y la segunda que nos enfocamos aquí es el cordero. Pero miren qué curioso. Dicen que es un cordero primero como inmolado, o sea, que ha muerto. Esto que ustedes ven aquí es un cordero sangrando. Recuerden que un cordero es el hijo de una oveja. Y nos dice que tiene 7 cuernos y 7 ojos. Es una imagen un poquito extraña porque uno no está acostumbrado a ver eso. Nos habla del significado, pero les muestro esta imagen para que tengamos una idea más específica de qué es lo que nos está diciendo la Biblia. Ahora, aquí los cuernos representan la fortaleza y la autoridad política. Los ojos representan percepción completa y profunda sabiduría. Vamos a enfatizar esto más. Se nos dice que los 7 cuernos y los 7 ojos son el Espíritu de Dios enviado a la tierra. Aquí volvemos a ver el número 7 como una repetición, otra vez ejemplificando plenitud, perfección, básicamente lo que viene de Dios, la perfección divina. Entonces, 7 cuernos que representan, en la Biblia los cuernos representan fortaleza política y autoridad. Entonces, cuando son 7 cuernos que los tiene el Cordero de Dios, está hablando de un dominio político, una fortaleza, un poder completo, pleno, no temporal como el que vemos ahora, no como los gobiernos humanos que hoy están, mañana se van, como es el caso de nuestro país, República Dominicana. Y además los ojos representan percepción completa y profunda sabiduría. Entonces, cuando son 7 ojos, está hablando de una sabiduría perfecta, el que todo lo conoce, ¿verdad? Uno de los atributos de Dios, la omnisciencia, que es el conocimiento general de todo y en todos. Entonces, la comparación de que estos 7 cuernos y 7 ojos son el Espíritu de Dios enviado a la tierra. Una vez más, el número 7 habla de la plenitud del Espíritu dado a Jesús y se remite a la profecía de Isaías, quien describió el Espíritu que reposa sobre el Mesías con 7 atributos. Y vamos a ver eso, o sea,
esos 7 cuernos y 7 ojos, que significan poder político y sabiduría, en el libro de Isaías, miles de años antes, estamos hablando más de 750 años antes de que se escribiera el Apocalipsis, bueno, casi 800 años prácticamente, antes de escribir Apocalipsis, ya Isaías había dado una profecía acerca del Espíritu de Dios que reposaría en Cristo Jesús y cómo sería. Vamos allá. Isaías 11, 1 al 2. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, primero, el espíritu de sabiduría, segundo, y de inteligencia, tercero, espíritu de consejo, cuarto, y de poder, quinto, espíritu de conocimiento, seis, y de temor de Jehová. Todo esto representa aspectos de lo que haría el Espíritu Santo en Cristo Jesús, de las áreas en que operaría el Espíritu Santo en el Cristo Jesús humano. Recordemos esto, que Jesucristo, mientras estuvo en carne, era 100% Dios, pero también era 100% hombre. Entonces, en su humanidad, él necesitaba esa plenitud del Espíritu Santo. Y todos estos aspectos, estas áreas, fueron impulsadas, fueron desarrolladas plenamente por el Espíritu Santo en Cristo. Espíritu de sabiduría, inteligencia, consejo, poder, conocimiento y temor de Jehová. ¿Todo por qué? Porque el Espíritu Santo estaba sobre él. Y hermano, yo también me hago una comparación en este tiempo. Ahora en esta pandemia que estamos viviendo, en este tiempo de COVID, nosotros necesitamos ese Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que nos da sabiduría, que nos da poder para superar el temor, que nos da fortaleza, que nos aconseja, que nos guía. Más que nunca, esto también es un recordatorio para nosotros de la necesidad que tenemos del Espíritu Santo, de vivir constantemente en intimidad y en relación con Él. Esta descripción es un contraste directo, además, con las bestias con cuernos que se oponen a Dios en Daniel y Apocalipsis. Esto es muy interesante cuando uno analiza esta simbología. Encontramos que estas criaturas son parodias falsas del verdadero poder y autoridad que se encuentran en el Cordero de Dios, ungido por el Espíritu Santo, que es Cristo. Vemos, por ejemplo, en las bestias que se presentan en Daniel y Apocalipsis, que tienen varios cuernos, que tienen varios ojos, varias bocas, pero todo eso es una imitación, una falsa imitación del poder de Dios. Tiene mucho que ver, por ejemplo, con la trilogía satánica de la bestia, el anticristo y el falso profeta, que es también, puede interpretarse como una imitación falsa de la Trinidad de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Satanás es un mentiroso, es padre de mentira. Y cuando habla, lo que habla es mentira. Entonces, constantemente vemos que él ha tratado a lo largo de la historia bíblica de la humanidad de usurpar a Dios, de usurpar el poder de Dios, de usurpar la revelación de Dios al hombre, de quitar la adoración de Dios en vez de que vaya él, que vaya a Satanás. O sea, él es un usurpador y un mentiroso. Pero en esta revelación el Cordero es el que ha vencido. El Cordero sacrificado representa la crucifixión y muerte de Jesús. Sin embargo, su muerte fue, oigan esto, el medio de su victoria. Cristo es el Cordero conquistador. Y esto es muy interesante, porque Cristo no solamente es el Cordero inmolado, es el Cordero conquistador. Con su muerte, Cristo Jesús venció el pecado. Al igual que el león tiene dominio y poder, el Cordero, Cristo Jesús, dos imágenes diferentes, con su sacrificio obtuvo la victoria. Nos dice la Escritura que los seres vivientes y los ancianos caen ante el trono del Cordero en adoración. Encienden el incienso en sus copas, que son las oraciones de los santos. Los clamores del pueblo de Dios son contestados
cuando el Cordero abre el libro. El largo y usurpador gobierno del mal se rompe con la victoria del Cordero, Cristo Jesús. La redención ha llegado. Por tanto, las peticiones del pueblo de Dios se elevan a Él como ese incienso de olor fragante de la adoración. Y estas peticiones, este clamor, una vez el Cordero abrir el libro, se transforma en una fragancia de adoración. Ya no es una queja. Y recordamos lo que dice Apocalipsis en su capítulo final, que ya no habrá más llanto, ni temor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Hasta ese tiempo habían sido oraciones de los santos clamando, pero cuando el Cordero haya tomado dominio y poder, será transformado en adoración. Ya el clamor no será de sufrimiento, sino de exaltación a Cristo Jesús. Gloria al Señor. Aquí les quiero mostrar una imagen de lo que está diciendo más o menos el texto. Este es un dibujo, una pintura del año 1350 antes de Cristo aproximadamente. Lo quise compartir porque muestra un panorama de cómo los reyes o los 24 ancianos que tenían coronas sobre su cabeza están ante el Cordero y el león tocando, luego arrojan sus coronas. Fue la que más certera pude conseguir y nos muestra cómo la humanidad ha tenido siempre esa percepción tan clara, tan bíblica de Cristo Jesús como Cordero y León. Una simple imagen para ilustrar. Hermanos, amigos que nos ven, Jesús venció al pecado, a Satanás y a la muerte. Cristo Jesús obtuvo la victoria. Tengo que preguntarte, ¿contra qué estás luchando? ¿Contra qué estás luchando? ¿Serán pecados sexuales, duda, temor, enfermedad? ¿Cuáles son esas luchas con las que día a día estás batallando? De pronto es la depresión, de pronto es la ansiedad que nos está causando esta pandemia. ¿Cuáles son tus luchas? ¿Cuáles son esas luchas que te tienen detenido en avanzar en tu vida espiritual? Que dices, yo quiero avanzar en mi relación con Dios, pero esto me tiene detenido. Identifica un momento, a una pausa, identifica esas cosas que te detienen, con esas cosas que estás luchando. Y vamos a ver que tenemos victoria sobre todo esto por la victoria de Cristo en la cruz. Sin importar lo difícil que haya sido. De pronto es una práctica pecaminosa con la que estás luchando, o es la duda, la enfermedad, la depresión, la ansiedad, lo que sea, que te tiene estancado en no avanzar en tu relación con Cristo. Pero Jesús dijo, confíen porque yo he vencido al mundo. Él dijo, en el mundo tendrán aflicciones, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Y sin importar de la fuente de donde venga ese ataque, esa lucha, de pronto es de Satanás, es del mundo, es hasta de tu propia concupiscencia, de la naturaleza pecaminosa, Cristo Jesús tiene la victoria sobre todo esto. En la cruz del Calvario dice la Biblia que Él exhibió públicamente a las potestades y autoridades y lo clavó, el decreto que era en nuestra contra de culpabilidad por el pecado, lo clavó en la cruz. Entonces, tu victoria fue obtenida hace más de 2000 años en la cruz del Calvario. Por la sangre de Cristo Jesús, tú tienes la victoria. Así que hoy el Espíritu Santo te recuerda esto. Tienes victoria en el nombre de Jesús. Tienes victoria sobre el pecado. Tienes victoria sobre la duda. Tienes victoria sobre la inseguridad. Tienes victoria sobre la ansiedad en tu casa, en ti, en tu familia. Tienes victoria en el nombre de Jesús. Pero debes ir a Cristo Jesús. Debes acercarte en adoración al Señor Jesús, porque Él fue el que obtuvo la victoria por ti.
Ahora, ¿cómo nos hacemos partícipes, pudiéramos decir, de esta victoria? Bueno, yendo en intimidad, en arrepentimiento, lo primero, de nuestros pecados, confesión y arrepentimiento de cualquier pecado ante Cristo Jesús y creyendo, reclamando, declarando la palabra de Dios en nuestras vidas, declarando lo que dice la Biblia, que no importa ni lo alto, ni lo ancho, ni lo bajo, ni lo profundo, ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces primero vete en arrepentimiento al Señor, pero luego reclama lo que dice la Escritura, confiésalo, decláralo y créelo, porque es para nosotros los que tenemos victoria en Cristo Jesús. Entonces, el sello, la dificultad de abrir el sello primero, la dificultad de que no se encuentra alguien digno. Luego entra en escena el cordero y el león y vimos su simbología. Y ya pasamos a la tercera parte y es la adoración universal que se presenta al cordero. Luego de que el cordero abre ese libro y desata sus sellos y se expresa esa adoración, pasa lo siguiente. Veamos Apocalipsis 5, capítulo 5, del versículo 9 al 14. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. ¡Wow! Que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellas hay, oí decir al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Aleluya. Qué hermosa esta adoración. Qué hermoso es este panorama de alabanza a Cristo Jesús. Vemos que debido al triunfo del Cordero, a que este triunfo ya está consumado, toda la creación se une en adoración. El Cordero verdaderamente gobierna sobre todos. Y los primeros que entran en esta escena de adoración son los redimidos por la sangre de Cristo. Esto me encanta y es que el pueblo de Dios celebra la victoria redentora de Cristo y su reinado de justicia. Miren lo que nos dice el versículo 9 otra vez. Porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Recordamos esta palabra redimir, significa comprar, pagar precio. Jesús pagó el precio de tu castigo y el mío. Jesús pagó el precio con su sangre que nosotros debimos haber pagado. Pero miren de dónde, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. De cada nación del mundo, los que creen en Cristo Jesús, Él paga por sus pecados, Él quita sus pecados. Entonces, luego de los redimidos entrar en adoración, siguen las huestes angelicales. Ellos también elevan sus voces en adoración al Cordero. Aunque los ángeles no se regocijan de haber sido redimidos del pecado, ellos sí celebran la victoria del Cordero y les rinden toda la adoración. Los ángeles no han conocido lo que es el perdón de sus pecados, pero sí se alegran junto al Cordero, a Cristo, de su victoria, porque viven para servirles. Al final se registran las manifestaciones de adoración de las criaturas en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra y el mar.
Toda la naturaleza se reúne para adorar al Cordero Redentor. Oiga esto. Toda la naturaleza, la creación, el universo completo, adora al que está sentado en el trono y al Cordero. Toda la creación ha sufrido desde la rebelión de la humanidad, como nos muestra el Génesis, y espera la completa manifestación de la redención. Vemos en Romanos 8, versículos 19 al 22. O sea que la naturaleza, el mundo, los animales, todo está esperando la manifestación de los hijos de Dios, como dice, y la redención que hará nuestro Cristo Jesús. La adoración al Cordero es universal, porque el triunfo del Cordero es universal. Gloria a Dios. El universo entero prorrumpe en adoración. Las estrellas, los cometas, las galaxias, el universo, el cosmos como tal, prorrumpe en adoración, entra en adoración, entra a la presencia de Dios alabándolo. ¿Por qué? Porque Él es digno de ser alabado. Cristo Jesús, nuestro Señor. Y ya para terminar, ya para que nosotros terminemos este tiempo, recordando el objetivo que tenemos, que hemos planteado el día de hoy, de reconocer esas razones para adorar al Señor, de tener motivos, de entrar en adoración a Él por lo que Él ha hecho en nosotros, por lo que hará. Nosotros vamos a terminar adorando a sí mismo. Vamos a terminar esta escuela dominical en adoración al Señor. Así que ahí donde tú estás, en este momento, enfócate, conéctate un poquito más. Si te están distrayendo, haz una pausa, sube el volumen, vamos a entrar en adoración, vamos a tener una música ahora de adoración y vamos a hacer lo que debemos hacer mejor, adorar y exaltar a Cristo Jesús. Padre Celestial, yo te doy las gracias, Señor. Yo te doy las gracias porque tú eres fiel, poderoso, porque tú eres santo, porque tú te mereces toda la gloria, toda la honra y toda la adoración. En este momento, Señor Jesús, entramos a tu presencia y te queremos alabar, te queremos exaltar, te venimos a bendecir, te venimos a glorificar, porque tú eres santo, 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 porque tú eres santo. Tú eres glorioso, Jesús. Tú eres glorioso. Con tu sangre Gracias por lo que tú has hecho. nos has redimido Gracias por lo que tú has hecho, Señor Jesús. para nuestro Gracias Dios. por redimirnos, Señor. Gracias por redimirnos, Jesús. Gracias por De quitarnos, todo linaje, gracias por quitar nuestros pecados. pueblo, Por tu sangre, lengua Jesús, Señor. Oh, que ndarabaraba, y nación. oh, que ndarabaraba, sheke tendarabaraba, shukere, beronderebe. Nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Nos has levantado, nos has limpiado. Y reinaremos Gracias. sobre la tierra. Gloria al Cordero de Dios. Al Cordero de gloria. Al que vive
sangre Gracias, nos has redimido gracias, gracias, para nuestro Dios. porque por tu sangre hemos sido limpiados, por tu sangre hemos sido salvados. De todo linaje, pueblo, lengua y nación, nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios, y reinaremos sobre la tierra. Gloria al Cordero de Dios. Exalta al Cordero de gloria. Adoramos al Cordero que vive y reina por los siglos de los siglos. Ese es nuestro Señor. Y ya para terminar, yo tengo que hacer una invitación. No sé si este video lo puede estar viendo alguna persona que aún no ha recibido a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Si tú aún no le has entregado tu vida a Cristo, o si tú de pronto eras cristiano y te alejaste de Jesús, hoy yo te quiero invitar a que invites al Cordero a tu vida para que Él limpie tus pecados. En este momento, ahí donde estás, Jesús quiere entrar a tu corazón. Y si tú no lo has recibido o te has alejado de Él, hoy es tiempo de entregarle tu vida a Cristo. ¿Qué hay que hacer? La Biblia dice que nos arrepintamos de nuestros pecados y creamos en Jesús. Pongamos nuestra fe en Jesús. Así que yo te quiero guiar en una oración para que tú le puedas decir a Cristo que lo quieres en tu vida. Cierra tus ojos ahí donde estás y ora conmigo. Señor Jesús,
yo te entrego mi vida y mi corazón. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Yo te pido perdón por mis pecados. Creo que tú me salvas con tu sacrificio en la cruz. Amén. Jesús, te presento a estas personas que han orado y han creído. Que en este momento, en el nombre poderoso de Jesús, tú ahora mismo, Espíritu Santo de Dios, le toques ahí donde está. Y que reciba el abrazo, la fortaleza, el toque de tu Espíritu Santo y su vida sea transformada en el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración, en la descripción de este video en YouTube está un formulario que tú puedes llenar un link. Hay un link donde llenarás un formulario con tus datos como nombre, teléfono, ciudad donde vives, para nosotros poder estar en contacto contigo como iglesia. Te queremos ayudar a que conozcas a Cristo y quisiéramos que tú lo llenes. Así que Dios te bendiga. Por hoy, esta ha sido nuestra escuela dominical.